La muerte de un niño de 14 años, un prospecto del béisbol, a consecuencia del uso indiscriminado, del uso abusivo, ilegal además, de esteroide anabólico para animales que le han inyectado para aumentar su rendimiento, sin duda que ha conmocionado a todo el país. A nosotros en particular nos ha llamado mucho la atención lo que pasó con este jovencito de estratos humildes, como pasa con la mayoría de las víctimas de este asunto, Ismael Ureña, 14 años. Por eso le damos seguimiento al tema y nos place y nos honra aquí con su presencia. Nos place recibir al doctor Milton Pinedo. Es el presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva, pero además el doctor Pinedo es el director ejecutivo de la Agencia Nacional Antidopaje. Así es que es el hombre ideal, el hombre adecuado, el hombre indicado para tratar el tema. Buenos días, doctor. Gracias por venir aquí con nosotros. Gracias a ustedes y gracias por darle seguimiento y tratar un tema que es más importante de lo que nosotros pensamos. Sí. Sí, es más importante porque es algo que tiene décadas. Desde el año 2021 ya se reportan las primeras muertes y hay muchos niños lesionados por el uso de sustancias prohibidas y parece que nos sentamos a esperar la próxima muerte para hacer programas, para hablar, y nosotros consideramos que ni un niño más debe morir. Un joven adolescente con un sueño de ser pelotero de grandes ligas que fallece. Y además, la cantidad de niños lesionados que debe haber, mutilados de piernas, de brazos y con lesiones permanentes, son muchas. Cómo no. Antes de continuar con la entrevista, yo quiero agradecer al colega Juan Mercado, periodista deportivo del periódico El Día, que ya estuvo con nosotros, por hacer posible esta entrevista. Doctor, ¿qué tan frecuentes son estos casos de dopaje? Debo señalar que el doctor dirige la Agencia Nacional, es decir, el director ejecutivo, como ya dije, de la Agencia Nacional Antidopaje. ¿Qué tan frecuente es el uso de esteroide en deportistas o en jóvenes prospectos? Porque ya se sabe que en Grandes Ligas hubo casi una pandemia hasta que se pusieron límites, ¿cierto? Pero aquí, antes de la firma de esos prospectos, o en el uso del atletismo o del deporte no profesional, el deporte olímpico, por ejemplo, o centroamericano, ¿qué tan frecuente es ese tipo de situaciones? Debemos decirte que hay que diferenciar dos tipos de situaciones. La situación olímpica, que está bien establecida, que tiene controles. Actualmente nosotros realizamos aproximadamente 400 controles anuales. Esos son controles de orina y sangre. En algunos deportes se hace sangre, como atletismo, como ciclismo, y realizamos alrededor de 400 controles. Y el sector olímpico nosotros iniciamos en el año 2000, luego de un caso de una famosa atleta dominicana que ganó medalla de oro y fue suspendida por el uso de sustancias prohibidas. Entonces, el sector olímpico tiene reglas establecidas y ya se sabe que un atleta que utiliza sustancias prohibidas se le suspende 2 años, se le suspende 4 años, si repite de nuevo, si reincide se le suspende por toda la vida, cosas así. Entonces, ese sector está controlado porque los atletas saben que se le va a hacer controles. El béisbol es una cosa aparte. Es una cosa aparte y el sector del que estamos hablando es todavía mayor porque no pertenece a Major League. Porque los miembros de Major League luego que firman y tampoco pertenecen a nosotros porque ellos no pertenecen, no están organizados en ninguna federación ni en ningún organismo. Está en un interregno, son una especie de limbo. Independientes. Ajá, independiente. Y eso así mismo se le llama, programas independientes. Ahora, ¿qué pasa con eso? O sea, que por tradición, cuando te hablo de tradición, no es que tiene 100 años, pero de los últimos 20 años, vino primero de Major League el uso de sustancias prohibidas. Y después de algunos países en donde se juega béisbol con menos control, porque tú no puedes pensar que en Estados Unidos tú puedes hacer las prácticas médicas que tú haces aquí, porque eso es
inaudito. O sea, hay sanciones muy severas para eso, porque eso es práctica ilegal de la medicina en primer lugar. Eso viene de México. ¿De México? Sí, todas esas sustancias que utilizan y todos esos métodos que utilizan que son prohibidos vienen principalmente del béisbol de México, porque no tiene los controles sanitarios que tienen en Estados Unidos. O sea que hay que ver pero en México el contexto en sí mismo, real. México en sí mismo no es una potencia a nivel de béisbol. Sí, sí, juega mucho béisbol. Bueno, juegan, sí, pero lo de ellos más el México fútbol. tiene 3 ligas en Ok. el Pacífico aquí. Y México es un país con mucho deporte y mucha tradición. Todo el centro del deporte americano estuvo mucho tiempo en En México. México, ok. Vale. Edith. Quiero, bueno, usted me disculpa que primero estoy fuera del set por razones de salud y segundo hoy está por divertirse una gallera en mi garganta, pero voy a tratar de que usted me entienda y la gente que lo sepa. Bueno, Milton Pinedo, que es presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva, yo quiero compartir con usted 2 momentos de 2 entrevistas previas para ver qué usted piensa de lo que podría ocurrir. Por un lado, hay una acción que está anunciando el comisionado de béisbol que habla de las futuras acciones. A ver si esto podría solucionar el problema de los denominados independientes, que es que parece que es gente que va como chivo sin ley, montando lo que ellos llaman academia, que puede ser el patio de una cancha con 6 muchachos juntos, buscones. Entonces, señor director, vamos a compartir acciones futuras para que el presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva lo vea. Y también lo que nos dijo Karen Tamariz sobre el tema de los esteroides. Esos 2 momentos. En las próximas horas, en los próximos días, estaremos firmando acuerdos con la MLB, con Salud Pública, con Educación, con la Junta Central Electoral, porque también hoy estamos hablando sobre el caso de los esteroides, pero también... lo que nos está anunciando él es que van a tomar acciones que todas las academias van a tener que tener un registro, no habrá ese desorden. Yo le quiero preguntar a usted si usted cree que esa es la solución, ¿cómo debemos pasar de ese trance que tenemos? Porque la verdad es que eso llora ante la presencia de Dios. Mira, yo creo que si hay voluntad política se logra. Eso se resuelve con unas palabras del presidente, porque es que es algo increíble que nosotros estemos viendo a jóvenes, adolescentes, o sea, en un sistema que es capaz de causarle la muerte. O sea, eso es un problema grave, no es un problema sencillo, ¿tú entiendes? Porque también es un problema multifactorial y es un problema que tiene un solo origen, el dinero. El dinero. El dinero que los entrenadores y los padres van a obtener por la firma de ese joven. Entonces es un problema multifactorial, pero hay que poner ejemplos, señores. El Ministerio Público tiene que actuar. Mira, si el defensor del pueblo abre una oficina para recibir demandas por casos como ese, ¿cuánto tú crees que se pueden presentar? O sea, ¿cuántos jóvenes han sido inyectados, afectados en su salud que nosotros no conocemos? Sería una buena idea, ¿cierto? El defensor del pueblo abrir una oficina de denuncia, que de hecho el Ministerio Público es oficina de denuncia todo el tiempo, pero digamos que sepan que ahí se le está recibiendo con esos fines. Usted conoce muchos casos, le han llegado casos, usted trabaja en el área de medicina deportiva. Claro, y yo conozco no casos, yo conozco padres que van donde mí a decirme, mire, yo quiero ponerle esta sustancia a mi hijo, que es una sustancia prohibida para que él aumente el peso, para que aumente la estatura. O sea, Vamos a ver, doctor. es un problema importante, entonces debemos verlo, ver las soluciones. Mira, las sustancias no son las malas. Es el uso Las que se le da. sustancias prohibidas están hechas con una finalidad. ¿Cuál es el problema de la sustancia? La accesibilidad que tienen. Ahí estamos hablando de controles. Exactamente. Que es un poco más allá incluso de lo que de los entrenadores y los padres, cómo consiguen el tema de la regulación. Karen Tamariz lo abordó, vamos a ver ese siguiente punto, que es donde queríamos llegar. Karen Tamariz. Ya sea para uso veterinario, para uso animal, para uso humano, son de uso restringido. Y así lo establece el decreto
521-06. Tenemos un decreto que regula los medicamentos veterinarios. Sin embargo, República Dominicana es uno de los países que no es regulado el medicamento veterinario por el Ministerio de Salud. O sea, lo regula ganadería, agricultura. Yo entiendo que ese decreto hay que revisarlo porque ya tenemos décadas con esta situación. Ahí tenemos. ¿Usted qué nos dice? El tema de la regulación y de que los productos veterinarios, su área es la medicina deportiva. ¿Se usa en la medicina deportiva productos veterinarios y cómo debemos regular esto? No tan solo el uso de productos veterinarios, sino que las personas lo obtienen en unos establecimientos que se llaman agroveterinaria. Libre, de venta libre. De venta libre. Pero mi experiencia, mira, nosotros hemos tenido una lucha incesante contra el dopaje. No desde ahora, desde hace mucho, y por eso el sector olímpico está controlado. Mi experiencia es la siguiente. En vez de modificar un decreto, vamos a hablar con ganadería, porque es el organismo que está encargado ahora. Modificar un decreto en cualquier país del mundo se toma demasiado tiempo, y este no es un problema que debe tener tanto tiempo. Si nosotros damos un gran ejemplo, incluyendo al Ministerio Público, porque es que hay muchos casos que no se pueden olvidar, hay que hacerle justicia a toda esa familia, y ninguna medida que nosotros tomemos va a resarcir la muerte de un hijo. Definitivamente. Nada lo va a resarcir. Doctor, entonces, mire, yo quiero que me ponga... Déjame terminar esta idea. Sí, cómo no. Si nosotros, por ejemplo, si vemos la denuncia, si ponemos un ejemplo, la gente ve que cuando viola la ley desde el punto de vista penal o la viola desde el punto de vista de salud pública, tiene consecuencias, porque es que nosotros tenemos que ver eso. En segundo, si controlamos el acceso de la sustancia, ya hemos ganado el 40%. El otro % es control y educación. Hay que educar a todos los entrenadores que intervienen en este proceso y además certificarlos. ¿Quién autoriza que esos entrenadores entrenen niños? ¿Quién lo autoriza? ¿Quién los entrena a ellos también? Pero entrenar niños es la mayor exigencia que hay. Incluso hay una profesión que se tardan 4 años y hacen maestría, que es educación física, para entrenar niños y hacer educación física en las escuelas. Y esas personas están capacitadas, no. Ahí puede intervenir el Infotep, ahí puede intervenir la Universidad Autónoma, ahí puede intervenir el INEFI. Es decir, pero es crear un plan multifactorial que su objetivo sea ni uno más, ni un niño más muerto, ni un adolescente más muerto por practicar béisbol. Esa debe ser la meta. Y usted mencionó una palabra clave, y es el tema de la educación, de la conciencia. Por eso voy a pedir una imagen de un medicamento que me decía el propio Juan Mercado, mira cómo le engañan a los papás y le dicen, mira, le vamos a poner este suplemento, esto es vitamina B, yo no sé si está, miren la imagen ahí, doctor. Es para caballos. Pero es para caballos, es para gallos, es para animales. ¿Qué efecto puede tener esto? Usted como médico deportivo, como experto en medicina deportiva, ¿qué efecto tiene esto en el cuerpo del joven? Aparte de darle más potencia momentáneamente, pero a posteriori, ¿qué pasa en el organismo de la persona? Bueno, imagínate que los medicamentos son por dosificación. Si tú haces un medicamento para un caballo, para una vaca, ¿por qué se utilizan en animales grandes? Para aumentar la masa muscular y que ellos adquieran, en el caso del caballo, más fuerza y volumen y pueda soportar más carga, más peso, corra más rápido. Y en las vacas para engorde. Hay otros medicamentos que se utilizan para animales. Pero la dosis siempre va en proporción al tamaño. Pero la dosis es proporcional al tamaño. Yeah. Y si tú a un ser humano, aparte de que eso tiene componentes que no son humanos, no son adecuados para el ser humano por la dosis, entonces tú administras una dosis muy alta
causa daño. ¿Qué tipo de daño? Daños principalmente vasculares, y cuando hace daños vasculares en la masa muscular, produce atrofia, produce daños en los órganos también. Por eso hay que amputar, se producen lesiones vasculares. A corto plazo, ¿verdad?, no se presentan muchas lesiones, pero a largo plazo es un daño ya terrible. se presentan daños cerebrales, daños en el corazón, daños en el sistema vascular, daños en el hígado. Hay muchos casos, está descrito científicamente. Usted, su especialidad es, bueno, medicina deportiva. Aquí tenemos un problema y es que cualquiera receta, porque esa es otra. Usted se hacía la pregunta, ¿quién le autoriza a entrenar niños? Una obligación alta. Ahora, ¿quién le autoriza a medicarlo? Porque el que entrena no medica necesariamente, medica un médico especializado. También está el caso incluso hasta de los gimnasios. Aquí están preguntando en el chat porque le venden unos medicamentos en los gimnasios. Quiero que usted me hable de esto. ¿Quiénes son los que tienen, y eso es bueno para esas madres de San Pedro de Macorís, que mandan a sus hijos y que viene cualquier saltapatraja a decirle que le va a poner una inyección sin ser médico? ¿Qué usted le diría? Eso es una violación, primero, de la ley de salud. En los que somos médicos, hemos visto un proceso sumamente interesante en el Ministerio de Salud Pública, que es la dirección de habilitación. O sea, para uno ejercer la medicina, primero necesita muchísimas cosas, estudiar, tener título y todo eso. Se han visto muchos casos frecuentes, pero también los centros necesitan habilitarse. O sea, si usted tiene un centro en donde presta salud, donde presta servicios de salud, necesita tener una serie de condiciones. Ese proceso que ha hecho el Ministerio de Salud Pública es un proceso admirable, admirable. Entonces, ¿por qué esas experiencias no se transportan a un lugar como este? O sea, ¿cómo una persona puede reunir 20 niños, 15 niños, y aparte de aplicarle entrenamiento, también le administra medicina, le inyecta, y nadie supervisa eso? Ahora, una cosa interesante, ¿a quién corresponde supervisar eso? ¿A quién? ¿A Salud Pública? ¿Quién debe supervisarlo? Bueno, ayer decía el comisionado de béisbol que van a estar verificando todas las academias. Aquí hay un problema con respecto a la niñez. Mire, hoy se cumple el 35 aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Yo recuerdo que trabajé hace algún tiempo que los centros de cuidados para niños, llámense hogares, albergues y demás, cualquier persona montaba un albergue como el que monta un colmado. Es más, tiene más requisitos montar un colmado que montar un albergue para niños. Mezclaba ahí adultos y niños y bregaba con niños. Y los padres lo llevaban pensando que estaban seguros. Lo mismo está ocurriendo, eso han tratado de bajarle, no sé cómo va ahora, pero dicen que mejor, la supervisión. Los padres llevan a los niños a supuestas academias. Esta academia en cuestión que está referida, que dicen que es una academia, me ha dicho una periodista internacional que fue allá y que ni letrero tiene. Entonces, ¿quién regula eso? La verdad es que como usted conoce el mundo deportivo, si usted se pudiera reunir con el presidente de la República, esto es una decisión que si este país, las autoridades de este gobierno, que tiene mayoría en todas partes, tiene mayoría para hacer las leyes, para hacer las normas, tiene el control de todas las entidades de supervisión y del Estado, tiene el Ejecutivo y puede actuar desde el ámbito judicial. ¿Qué recomendaciones usted le daría? 5 enunciados, acciones que usted tomaría. Si el presidente dice en la semanal en donde se reúne con periodistas, ni un niño más muerto ni mutilado por el uso de sustancias prohibidas, eso se detiene ahí mismo. Eso se detiene ahí mismo, porque es que están todos los organismos y condiciones para crear una comisión, no para investigar, para solucionar ese problema. Y una cosa importante, sin afectar intereses, porque aquí hay mucho temor a ponerle control a todo eso, porque se afectan intereses. Y todo el mundo sabe cuáles son los intereses. Mucho. Intereses de Major League, intereses de entrenadores, intereses de academia. Pero no hay que afectar ningún interés. Las soluciones de los familiares también. De los familiares, de todo eso. Pero alguien tiene que ser sumamente sensible para entender, o sea, que no es posible solucionarlo. Si tú te pones a ver, en el caso del 21 se dijo lo mismo. Sí van a hacer investigaciones. En el 2015, estamos hoy? En el 2015 también. Y en el 2015 también. Entonces nosotros
necesitamos una respuesta. Este país ha resuelto problemas mucho más profundos que ese. Y yo no creo que haya nadie que no esté de acuerdo con buscar una solución, pero una solución que sea de verdad, que proteja a la niñez. Señores, es que cuando usted lo ve en perspectiva, esta noticia no ha sido importante en República Dominicana, esta noticia ha recorrido el mundo y lo recorrerá y desprestigia al país, desprestigia al béisbol y desprestigia al movimiento deportivo. A los propios entrenadores. Al movimiento deportivo en sentido Y general. desprestigia al Estado. Exactamente. Porque parece que es una sabana. Exactamente. No un o sea, Estado. parece como que nosotros no tenemos control. Y no es verdad. Hay controles, hay mecanismos, hay instituciones. O sea, pero tiene que ser, o sea, una figura que represente y también que tenga dinero para invertir en las cosas que Pero sean. si hay un área donde hay dinero es en el béisbol, doctor. ¿Cómo ha logrado en el mundo, digamos, en el campo olímpico, cómo se ha logrado controlar eso? Porque uno ha visto casos, pero son muy contados, de atletas que usted mencionaba, Siguen quizá uno o apareciendo dos, casos. así aparecen. ¿Qué otra sustancia puede provocar que indique que hubo dopaje, que hubo uso de...? No, mira, en el 1 de enero de cada año, la Agencia Mundial Antidopaje, que es el organismo al que nosotros representamos aquí, emite una lista de sustancias. Es una lista de muchas sustancias, porque el primer objetivo del no uso de sustancias prohibidas, o sea, de luchar contra el dopaje, es proteger la salud del atleta. No, y que hay equidad también. Pero la segunda, que haya equidad, igualdad en el patrón competitivo. Y tercero, mantener el espíritu olímpico. Porque si tú haces eso, entonces no hubiera igualdad. Yo te pregunto, si no existiera la lucha contra el dopaje, ¿quién ganaría una medalla que no fuera China, Estados Unidos, Rusia? ¿Quién ganaría una Rusia, medalla? Estados Unidos y China, sí, no sí. la gana nadie. Asimismo, hay muchos mitos. Los mitos de que usted usa una quelación, de que usa esto, de que usa naranja agria y que no le sale. Pero por Dios, si esas sustancias evadieran el uso de sustancias prohibidas, entonces nosotros somos un país pobre, entonces los países con recursos no tuvieran ningún caso de sustancia prohibida y los países que tienen más casos de sustancia prohibida son los países de mayor nivel. Claro. Me gustaría que usted nos ayudara a comprender una cosa. Primero, como médico deportivo y es su área y antidopaje, ¿qué hay que alimentar a un niño? ¿Cómo se alimenta a un joven? Que esté para... ¿Qué se debe hacer? Hay que entender una cosa. Primero hay que entender que fisiológicamente el deporte se basa en superar límites. O sea, el entrenamiento es un sistema progresivo de fortalecer el cuerpo y habilidades. Entonces, progresivo. Desde toda la historia de la humanidad se utilizan sustancias para aumentar y acompañar el cuerpo en ese rendimiento físico. Lo primero que hay que ver es que un niño es muy diferente a un adulto. Es un organismo en crecimiento. Y ese organismo en crecimiento, al someterlo a esfuerzos mayores, debe tener los elementos suficientes desde el punto de vista nutritivo para él alcanzar el objetivo. Entonces, debe tener una alimentación balanceada, pero además tener suplementación con determinadas sustancias que se sabe que la alimentación no las provee adecuadamente. Pero tiene que ser un médico. Claro, un nutricionista. No una persona, porque es que estas personas son entrenadores. Me dice alguien, son buscones. Buscones que puede reunir. Alguien está diciendo en el chat que es muy difícil controlar por eso. Con bajo perfil, cogen 6 muchachos, no se preocupe, doña, que lo vamos a firmar. La gente ilusionada entrega a sus hijos. Se dan casos, ayer me decían que se dan casos de abuso sexual también. Eso es un mundo porque es niño en manos de gente extraña también. Pero ayer cuando hablábamos con el comisionado de béisbol, él tocaba un punto y dijo que el caso que más, uno de los casos que más le ha llamado la atención es de un niño que se acercó, usted hizo referencia a un término
de un medicamento que usan supuestamente para limpiar la sangre, que ahora con el COVID te decían que te iban a limpiar, y eso cuando usted entra dice que el riesgo es la muerte incluso, porque eso es para cuando alguien se ve expuesto a químicos altísimos y lo usan ahí, pero que le ponen cloro, que un niño le dijo que le pusieron un poco de cloro y que se mareaba. Usted, en los casos que ha visto, ¿cuáles son las prácticas que se están usando incompatibles con la humanidad y con la medicina, con la ciencia, con el sentido común? O con la salud. Mira, antes de ayer me comentó el editor de Diario Libre, una persona muy profesional, Dionisio Soldevila, que están utilizando dos procedimientos. Un procedimiento es la quelación, que es un método que utilizan médicos naturistas y médicos funcionales, que es una especialidad nueva, para eliminar los metales pesados de la sangre. Y que también él tiene reportes de que hacen diálisis renal a niños. Anoche me comentaba Mercado eso, que le cambian la sangre, sí, le sacan la sangre. Utilizan la sustancia prohibida y luego hacen diálisis. Yo no tengo constatación de eso, pero si eso está sucediendo, peor todavía. Eso es increíble, porque la diálisis es un procedimiento cuando hay falla renal para evitar entrar en insuficiencia renal y que no se acumulen los desechos en la sangre. Pero es un procedimiento especializado que lo hace un médico nefrólogo, que es un especialista en riñones. Y además que tiene que hacerse en un lugar con las condiciones adecuadas para eso, porque es una máquina en donde se extrae la sangre, se purifica y luego se introduce al cuerpo. O sea, llegan, si yo no tengo constatación de eso, pero si eso está sucediendo, bueno, nosotros estamos en una situación, como usted refirió, una situación incontrolable. Y por eso yo digo que se necesita poner freno ya. ¿Qué más vamos a esperar si tenemos todo y estamos afectando a los jóvenes que hacen béisbol? Porque es lo que yo digo, no sabemos la cantidad de niños afectados con eso y de jóvenes afectados con eso. Doctor, usted ha hablado de la voluntad y dice desde arriba. Invoca, llama al presidente de la República a que tome carta en el asunto. Suscribo ese planteamiento. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos médicos especializados en medicina deportiva hay en el país? ¿Hay suficientes? Hay varios, sí. Hay muchos y hay muchas personas también que tienen diplomado, que tienen estudios. En Estados Unidos hay cursos que los llevan también a especializarse. O sea, hay bastantes. Hay suficiente. Sí, hay suficiente. O sea, los principales deportes tienen personas que están en conocimiento de la medicina del deporte, que ha variado un poco, hoy se llama salud deportiva. Salud deportiva. Sí, porque implica algo más profundo. Claro. Aquí hay psicólogos que trabajan, hay nutricionistas. Nosotros tenemos servicios de nutrición para los deportes, principalmente los deportes de control de peso, los deportes de combate. Y tenemos también servicios de psicología. También el Ministerio de Deporte presta su concurso en ese sentido también. Pero necesitamos mucho más. Necesitamos involucramiento de universidades, que son los centros en donde se forman los especialistas en medicina. Porque hay que entender una cosa. La medicina del deporte es una especialidad desde la medicina. Exacto. Yo he visto mucha gente que son entrenadores y que hicieron medicina del deporte. Eso no es posible. Usted tiene que ser médico. Pasar por una facultad de medicina. Exacto. Ser médico y luego hacer los años que corresponden para hacer una especialidad. Doctor, permita que mi compañera Kenia le traiga un cafecito, le doy un cafecito a esta hora. Muchas gracias. Mientras le pregunto lo siguiente, antes de pasar de nuevo con Edith, escucho con cierta frecuencia, hasta yo me lo creo, que el fenotipo, o sea, que la composición, digamos, del dominicano, la madera de nosotros, si se puede llamar así, es especial, que tiene como esa cualidad que le permite desarrollarse en el deporte, y uno hasta se lo cree, porque cuando ve un dominicano, si no hay traducción de fútbol, pero de repente llega allí y aparece un dominicano. A la NBA aparece un dominicano. En el béisbol somos una potencia. ¿Es cierto eso? ¿Hay algunas características de ese ser, de ese producto, digamos, del dominicano, de esa mezcla interracial, si se puede decir?
La práctica indica que sí. En el año 2003 nosotros hicimos un estudio con un venezolano sobre las características morfofuncionales en jóvenes de 10 a 18 años. Funcional. O sea, morfología es el cuerpo y las funciones son las destrezas. Entonces, nosotros tenemos muchas características que son importantes, principalmente velocidad, saltabilidad, fortaleza. O sea, nosotros tenemos resistencia. Si tú supieras que la resistencia es una de las características que menos demostraciones nosotros tenemos. Nosotros no tenemos muchos atletas de alto rendimiento que se destacan en los deportes de alta resistencia. Entonces, los resultados nos indican que sí, que nosotros tenemos características ¿De dónde viene eso? Morfofuncionales, eso es genético. Eso es, pero la mezcla racial. La mezcla es favorable en ese sentido. Sí, es favorable, muy favorable. Y tanto en hombres como en mujeres. Nos hace más fuertes. Somos más fuertes. Doctor, usted mencionó el tema de la quelación. Aquí hay una serie de prácticas. Yo estuve conversando con una médico especializada y el tema de la quelación, porque quiero que usted sepa que la quelación también la están haciendo por belleza, como si fuera moda. Después de que pasó el COVID-19, le decían, vamos a limpiarte la sangre. Entonces me explicaba lo siguiente: la quelación es un sistema que se usa para limpiar de metales pesados. Alguien que ha estado expuesto a una fuga en una fábrica, que ha bregado con cobre, se ha estado expuesto a ciertas radiaciones, se estima que el riesgo ese riesgo es superior al que implica la quelación, porque la quelación no es cualquier cosa. Y pensar que se lo están aplicando a niños todavía es gravísimo. Me gustaría que usted nos definiera qué significa, no solo pensando ahora en lo que usted dijo, que le decía Soldevila, sino también en los ciudadanos que van y se hacen este proceso como parte de una rutina supuestamente preventiva de salud. La quelación es un procedimiento médico que está aceptado en muchas especialidades médicas y tiene su aplicación. Y como todo en medicina, o sea, si está aplicado correctamente, tiene fundamento. Lo que yo puedo decir es que hace unos años en Estados Unidos hizo un estudio sobre si la administración de sustancias prohibidas, el uso de quelación evadía, no aparecían. Y no. Ni la quelación ni la diálisis evitan la aparición de sustancias prohibidas cuando se hacen análisis en laboratorios antidopaje autorizados. No la evitan. O sea, aparecen las sustancias. Y vuelvo y repito, si fuera así, ningún atleta de ningún país del mundo diera positivo, porque la quelación es un procedimiento fácil, no es fácil porque es intravenoso, pero que está al alcance de muchas personas y un costo reducido. Pero es extremadamente riesgoso, o sea, hay unos riesgos que debe ser muy riesgoso, te puede dar un paro cardíaco. Sí, y debe ser utilizado por indicación del médico para los aspectos que usted mencionó. Que sería bueno que la gente que se hace eso, como el que decide automedicarse con un té de guanábana, como si fuera, sí, que busque... Que tiene su utilidad. Hablen en contra del té, quelación riesgo. No, aquí uno de los problemas grandes que hay con los problemas hepáticos viene por la tisana que hace la gente. Sí, porque la gente inventa. Eso lo resumimos en otro factor que nosotros hemos controlado en el deporte olímpico, que se llama la automedicación. Mira, los atletas olímpicos tienen por norma, si van a utilizar un medicamento, comunicarse con nosotros. Si no puede dar positivo. ¿Qué fue lo que pasó con esta chica que tuvo un problema, una de las dominicanas, que le encontraron, dio positivo, y fue que ella se salió de la regla y utilizó un medicamento sin avisarlo? Sí, que me dio mucha pena. Pues la jugadora de voleibol utilizó un diurético. Pena, claro. Mire, nosotros estamos casi finalizando esta conversación, pero usted tiene dos cosas muy positivas para hablarle a la ciudadanía, y a mí me pareció fundamental conversar con usted, y sobre todo tomando en cuenta que en este país hablamos con la misma gente siempre. Entonces, hablar con usted, que no está todos los días en el medio, ¿verdad? Es una oportunidad invaluable con la gente que sabe, porque usted ve muchos científicos hablando de esto ahora.
Y usted que lo estudió. Como ¿no está yo ahí? digo, ¿Verdad? como me dicen las personas que trabajan con nosotros, porque nosotros somos muchas personas. Ajá. La Agencia Nacional Antidopaje es un grupo de personas que hace controles diarios en Ajá. todos los atletas, todos los meses, Médicos. pero que tiene abogado, que tiene médico, que tiene psicólogo, que tiene educación, porque es un programa grande. Y nosotros decimos, ¿y esa persona ha hecho alguna vez una muestra antidopaje? O sea, conoce lo que es una Conoce, muestra nada. antidopaje. Una que prueba está hablando. alguna. Yo me imagino que usted se queda sorprendido mirando a esos científicos del micrófono. Entonces, como usted es el que sabe de eso, tenemos un problema resuelto con los atletas, más o menos resuelto. Puede surgir un Sí. caso de alguien que Está desobedezca una- controlado. Está controlado. Está controlado. Para el tema del béisbol en República Dominicana, que habrá que hacer un trabajo conjunto. Usted mencionó aquí el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, que ganadería que tenga el control de unos medicamentos que terminan siendo de humanos, ahí tiene que entrar todo un control del Ministerio de Agricultura, Ganadería, del Ministerio de Salud Pública. ¿Usted cree que a nivel de béisbol es posible tener una entidad como la que usted dirige, antidopaje, de verificación, sumar a todas las reglas y a las academias algún tipo de obligación de que el proceso médico se haga por unas autoridades autorizadas, digamos, competentes? Claro que sí. A diferencia de muchas personas que lo escriben y lo dicen, de que no tienen fe de que va a pasar lo mismo, yo confío en que este será un momento definitivo para ese problema. Y nuestra institución presta todo el concurso que sea. Qué bueno. Y el concurso nuestro es el concurso de la Agencia Mundial Antidopaje, que está preocupado por ese problema, porque esta noticia llega a todos los lugares. A grandes El ligas. mundo hoy, hay personas que todavía no lo comprenden. Lo que se publica aquí recorre el mundo. Y esa noticia, Al segundo. Nadie le entiende. y esa noticia no existe en ningún país del mundo. Ya. Lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí, existe. muerte de un adolescente por uso de sustancias prohibidas. Por favor. Pero eso es insólito. Un escándalo. Y no la primera. Ya. Doctor, yo tengo una inquietud a propósito de algo que decía Junior. Para terminar, Sí. nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar, de no Perfecto. dirigir absolutamente nada, pero mostrar nuestra experiencia, colaborar, pues nosotros no tenemos deseo de dirigir más de lo que Cualquier hacemos. liga que le llame, ustedes van y le Sí, asesoran. nosotros hacemos educación, Muy bien. pero primero hay que trazar Políticas. de quién depende eso, a quién es responsable de eso, porque tenemos que tener un responsable. En el deporte olímpico nosotros sabemos que los atletas de atletismo son responsables de quién, de la Federación de Atletismo. Ahora, esos atletas, ¿dependen de la Federación de Béisbol? No. ¿Dependen de Major League? No. ¿De quién dependen? Exacto, hay que definir ese punto. Muy importante. Doctor, a propósito de algo que decía Junior Novoa en la entrevista ayer, le quiero referir, ahora como médico, cuando a un joven le inyectan esteroides, como este caso, de animales además, la vida útil de ese pelotero, vamos a hablar de pelotero específicamente, que le inyectan, puede comenzar a lanzar hasta que le firman. ¿Cuánto es la vida? ¿Se reduce la vida útil al usar esteroides? No Así, tan joven. No necesariamente, porque hay que entender que los esteroides son medicamentos y tienen su aplicación y su utilidad. El problema no es la sustancia, el problema es la dosis de la sustancia y además las veces que se aplica esa sustancia. Entonces, esas veces que se aplica, eso crea una carga adicional al organismo que en el mediano y largo plazo creará daños musculares, daños cardiovasculares, daños cerebrales, daños hepáticos. Pero esto no es que estamos hablando, es que eso tiene cientos y miles de estudios ya comprobados. Ok, a nivel global. Bueno, solo nos resta gracias. Sabemos que tiene paciente a esta hora que le están Muchas esperando. gracias. Muchas gracias, doctor Milton Pineda, presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva y director de la Agencia Nacional Antidopaje. Yo creo que usted ha dado luz sobre el tema, ¿no? Y es un tema al que le vamos a dar seguimiento. Tendremos futuras conversaciones con usted. Yo creo que es muy importante y muy necesario, incluso en el terreno. Este mensaje sobre todo también para los padres. No dejen que a sus hijos le inyecten ninguna diablura. Vayan a un médico, busquen.
El comisionado de béisbol ayer ofrecía el número. Usted busca comisionado de béisbol, tienen una unidad médica para que evalúen cómo es que medicamentos de caballos terminan en los cuerpos de los niños. Gracias por estar esta mañana, doctor. Vamos a la pausa. Gracias, doctor. Y cuando regresemos, aquí la gente vende su cuerpo, algunas partes del cuerpo está dispuesto a venderla como el que vende tasajo, decía yo ahorita. Eso del iris de los ojos, tan importante, ya encontró un freno. La Junta Central Electoral ha tomado una medida después de Proconsumidor, de eso vamos a hablar cuando regresemos. Y también el mundo mira con estupor lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Yo creo que hay que prestarle atención a eso. Las últimas horas son muy graves en los acontecimientos, también lo tocamos. Hacemos esta pausa en este momento, señor director.